fue ese líder que mostró la senda, que mostró cómo debía hacerse y nos dejó instrucciones a nosotros, a la iglesia. Cada vez que alguien se suma a la iglesia o se añade a la iglesia, asume esta responsabilidad y es de orar por las misiones. Amén. Y esta noche creo que debemos hacer un clamor, hacer un ruego por las misiones. Amén. Y quisiera que mirara a los hombres y mujeres que tenemos acá al lado y lado de la pared, pero también con la mirada aquí en Cedritos, que es donde Dios nos ha llamado. Amén. Hay 5, o por lo menos 5 razones, podríamos llamarlo así, por las cuales debemos orar por las misiones, o las cuales necesitamos orar por las misiones. Y la primera la expresó el mismo Señor Jesucristo, estando Él aquí en su misión principal. Y se encuentra en Mateo, capítulo número 9, verso 38. Si quiere puede ubicarse ahí conmigo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versículo número 38. Dice la palabra del Señor, capítulo número 9, Evangelio según San Mateo, verso 38 o verso 35. Vamos a leer desde el 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Él estaba ejecutando su misión aquí en la tierra. Amén. 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 Y dice la palabra del Señor en el verso 36, y al ver las multitudes, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así como pueden haber muchos aquí en este sector de Cedritos. Amén. Y Él sigue teniendo compasión de todas ellas. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra, entonces dijo a sus discípulos, Jesús, hablando de Jesús, ¿cierto? Entonces dijo a sus discípulos, Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahí viene la solicitud de parte del Señor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa fue la primera, o es la primera razón para orar en las misiones. Porque el Señor Jesús recomendó que para que se enviara hombres a la misión o que se enviaran obreros a la viña, se tenía que rogar al Señor de la mies. Amén. Por lo tanto, esta es una razón de peso, lo dice quien conoce de principio a fin todo lo que tiene que ver con las misiones, y es el Señor Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando oremos por las misiones, y recordemos que aquí estamos en una obra misionera, oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Ahorita estábamos conversando y diciendo cuáles eran las diferentes áreas o lugares donde se envía la palabra del Señor, y son muchos. Y si miramos acá las familias que están a ambos lugares o en ambas paredes, pero también si usted mira toda la población en el mundo, ¿será que es suficiente los que estamos aquí, los que están allí reflejados en esos retratos, para tanta necesidad? ¿Será que es equiparable todas estas familias y los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, para todo el trabajo que hay que hacer? Creo que es bastante desequilibrado, ¿cierto?, en comparación de quienes deben ir a hacer la labor versus la labor que hay que hacer. Yo ayer estaba mirando, ayer fue viernes, ayer estaba mirando y lo que dice la hermana es cierto. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver de pronto en las noticias, el evento que hay ahorita primordial, que son los Juegos Olímpicos. Yo estuve mirando ayer, estuve mirando un poco de la ceremonia, muy bonito todo, el país, pero habían unos cosas ahí, es decir, la arquitectura y todo, ¿cierto? Pero uno empieza a ver el detalle de la ceremonia y demás, y hubo unas cosas muy fuertes del mensaje que se proyectó ahí.
Y en algún momento el narrador decía por ejemplo, ahorita hablando de los jóvenes, decía, estas son las actividades de los jóvenes en Europa, decía él. Pero lo que uno veía ahí era bastante fuerte. Incluso hoy viendo las noticias, muchos conservadores hicieron protestas por muchas cosas que se representaron en esa ceremonia. Amén. Pero eso refleja el estado de lo que se está viviendo actualmente, porque es una muestra de lo que se está haciendo. Y yo le decía a mi esposa, le decía, bueno, ¿qué pasaría si yo me voy, por ejemplo, para Alemania y estoy allá y salgo en la noche? ¿Qué encontraría allá? De pronto nosotros aquí no vemos eso tan fuerte porque de todas formas estamos un poco más, pero ¿cómo será una noche por allá? En Alemania, no sé, en Estados Unidos, por allá en esos lugares que dicen que son desarrollados, ¿cómo estará? De pronto nos da un choque cultural fuerte. Pero bueno, el tema es que la mies es mucha, dice la palabra del Señor, y todavía la mies sigue siendo mucha, y los obreros son pocos. Por eso debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y bueno, el Señor ha enviado obreros, Él ha llamado, y muchos han aceptado ese llamado, hombres, mujeres, familias, jóvenes, han ido a las misiones. Aquí mismo en Cedrito se ha hecho misiones, aquí en este lugar, en este sector. Pero también debemos orar por la segunda razón que dice la Biblia, y es para que sean abiertas las puertas. Porque el obrero llega al lugar que es enviado, y está ahí, el Señor lo ha enviado, amén, gloria al Señor, se han provisto todos los recursos económicos, etcétera, pero llega al lugar y él necesita, el obrero o el que está haciendo la obra, que le sean abiertas las puertas, amén. El apóstol Pablo, que muchos lo estiman como después del Señor, uno de los también misioneros por excelencia en la palabra del Señor o en el Nuevo Testamento, pide a la iglesia que ore al Señor de la viña para que éste abra puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Era conocido por el apóstol Pablo que no bastaba con que se enviara el hombre a la viña, pues solo este representa el primer paso. Amén. Y la hermana lo decía aquí ahorita, aquí hay mucha necesidad. Amén. ¿Dónde está? No lo sabemos. No lo sabemos si aquí al frente, si aquí al lado, si aquí a la vuelta, si los que nos escuchan acá detrás estén viviendo una necesidad. Pero ¿quién es el que abre la puerta? Amén. Amén. Entonces se requiere con urgencia que toda la iglesia pueda orar para que a ese que se envió se le abran puertas. Y nosotros hemos sido enviados, por algo estamos aquí también, amén, haciendo la misión. Colosenses capítulo 4, usted se puede ubicar allí también, capítulo 4 de Colosenses. El verso número 2 dice de la siguiente manera: perseverad en la oración. Colosenses capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice el apóstol, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Y para qué? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es necesario que roguemos al Señor para que Él abra puertas. Para que Él abra puertas para la palabra. Amén. Ya hemos orado para que se envíe obreros. Hay obreros, no lo suficiente, pero hay. Y ahora necesitamos orar para que el Señor abra puertas. Alabanzas al Jesús. Alabanzas a Jesús. Una vez se han abierto puertas, viene la tercera razón para orar por las misiones. Y es para que sea dada palabra. Amén. Ya llegó el obrero al sitio donde está la necesidad, donde Dios ha provisto el lugar. Amén. Ya llegó el obrero, se le abrieron puertas.
que entre otras cosas yo he escuchado muchos testimonios de muchos obreros que han llegado a sitios donde los primeros años han pasado un trabajo difícil. Yo, por ejemplo, me acuerdo del testimonio del hermano, del que está en España, del hermano Pavón, y él decía que cuando llegó allá no había lugar donde ir y él se sentaba en un parque solo a llorar y a cantar allí. Amén. Entonces, si el Señor no abre puertas, ahí está el misionero, ahí está en el lugar, pero no tiene a dónde ir. Y luego que se abre la puerta, es necesario que se dé palabra. Amén. El mismo apóstol Pablo, sabiendo que las misiones requieren de un ruego y súplica constante a Dios a favor de quien es enviado y se le abren puertas, pide a la iglesia en Éfeso que se hagan súplicas en el Espíritu y que se pueda velar en ello con toda perseverancia, para que al abrir sus labios salgan palabras que hagan retroceder las tinieblas, que desbaraten los argumentos del enemigo, que se desaten a aquellos que están cautivos y sin esperanzas. Porque ese es el estado de las personas que están en el mundo, donde se envía un alma. Por eso el Señor envía una persona a ese lugar. No porque todo va a estar bien y todos se van a convertir, no, porque es necesario que se predique la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, verso 18, ahí podemos encontrar lo que hemos estado conversando. Efesios capítulo 6, verso 18, dice la palabra del Señor, hablando de la armadura, ¿cierto? Y una parte de la armadura es la oración. Orando en todo tiempo, Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con libertad, amén, el misterio del Evangelio. ¿Usted cree que si de pronto una persona va a un lugar donde ha sido enviado porque hay una necesidad, porque hay una familia, como lo retrataba la hermana ahorita, y el enemigo está allí, será que es fácil llegar y hablar? No, seguramente va a haber mucha oposición, va a haber influencia, amén, va a haber lucha allí a ese lugar, va a haber allí un saboteo por parte del enemigo y va a haber una lucha fuerte, amén. Por eso el apóstol ruega, pide a la iglesia que se haga una oración para que le sean dadas palabras. De pronto el que está ahí al frente también tiene conocimientos, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, y empieza a debatir y empieza a decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué dice aquí? ¿Y por qué dice por allá? Alabanzas a Jesús. Y tenemos que ser conscientes que es el enemigo el que está haciendo oposición. Y qué bueno que aquí en Cedritos hay una iglesia respaldando con oración el trabajo que se haga en las misiones. Amén. Que ese que esté allá en la Refán, que ese que esté allá en la visita, que ese que esté allá llevando el consejo, la oración, amén, sea respaldado por su Santo Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, cuarta razón, ya llevamos tres, ¿verdad? Llevamos la primera, para que se envíen obreros a la mies. Segunda, para que sean abiertas las puertas. Tercera razón, para que sean dadas las palabras. Cuarta razón, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora el apóstol Pablo pide a la iglesia que la oración que se le dirige a Dios sea para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Si miramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el verso número 3, en el capítulo número 3, perdón, verso número 1, dice el apóstol, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. O sea, pide oración por él y por todos sus compañeros de milicia, como él lo decía. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, ahí en Tesalónica, primero la palabra del Señor corrió,
fue glorificada. ¿Cómo fue glorificada? Porque hubo gente que la creyó y hubo gente que se convirtió. Amén. Y hubo gente que fue salva. Así se glorificó la palabra del Señor. Entonces el apóstol lo que dice, así como corrió la palabra entre vosotros y fue glorificada, sigamos orando para que siga corriendo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que convierte. Amén. Es la que convence. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y último, quinta razón para orar en las misiones o por las misiones. Y bueno, es una de las más fuertes, pienso yo, y es para que Dios los guarde o nos guarde del hombre perverso y malo. Amén. Porque por ahí en las calles, como ya lo decíamos ahorita, como ya lo señalábamos ahorita, el enemigo pues no quiere que la obra se ejecute. Él no está contento con el trabajo que se hace. Él no está contento con lo que usted está haciendo en su universidad, tal vez, en su colegio, o quizás en la cuadra, o quizás donde está trabajando, etcétera. Y él hace lo posible, todo lo que esté a su alcance para detener eso, para trabarlo, para hacerlo ir más lento, para que no se desarrolle. Esa es la labor del enemigo. Alabanzas a Jesús. Y la palabra del Señor nos muestra ahí mismo en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, que estábamos leyendo. Dice la palabra del Señor, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos comparten la fe, como lo dice aquí la palabra del Señor. Y los que no comparten la fe son aquellos que se oponen. Y los que se oponen al Señor, dice la palabra de Dios, que todo lo que se opone a Él es del enemigo. Todo lo que se opone a la palabra del Señor es del diablo, dice la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Hasta aquí todo va bien. Ya el misionero está haciendo una labor cuyos resultados saltan a la vista. Amén. Pero esto trae como resultados en algunas ocasiones que las fuerzas de las tinieblas se levanten y traten de afectar al misionero, a su familia, al predicador, al evangelista. Gloria al nombre de Jesús. Y es precisamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Si miramos las historias del Nuevo Testamento, vemos que cada vez que había un avance en la obra, pasaba alguna cosa, había persecución, llegaba un nuevo gobernante, un nuevo rey, cambiaba las leyes, ejecutaba cosas. Si mira incluso la historia, se da cuenta que muchos cristianos fueron perseguidos. Amén. Y todavía hoy por hoy hay persecución. En algunos países, prohibiciones, reglas, restricciones, etcétera. Alabanzas a Jesús. Pero lo glorioso de esto es que el Señor siempre salvaba a aquel que estaba llevando la palabra del Señor. Siempre salía en victoria. Esa persona, esa familia, ese que el Señor escogía, porque de pronto alguien dice, uy, yo entonces no me meto en eso. De pronto yo no, como que pienso otra vez ese llamado. Pero créame que el Señor, si lo llamó, amén, lo va a respaldar, lo va a sacar en victoria, lo va a llevar más allá donde de pronto uno no se puede imaginar. Alabanzas a Jesús. De pronto haya oposición, de pronto incluso amenazas de muerte. Amén. Pero el Señor, que es poderoso para llamarte, para sostenerte, también es poderoso para librarte de todas esas amenazas del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia siempre ha orado por las misiones. Alguna vez hubo un lema que decía, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Porque alguno de pronto dice, bueno, yo no puedo ir allá a ese lugar, de pronto yo no puedo llegar hasta allá, tengo estas limitantes físicas, económicas, etcétera. Pero sí podemos orar desde aquí, para que el Señor respalde, amén, a ese que ha llamado.
Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hacer un clamor en esta noche, vamos a hacer una oración. Por la obra del Señor aquí en Cedritos, por nuestro pastor, por su familia. Amén. 5 razones para orar por las misiones. ¿Cuál fue la primera? Amén, para que el Señor envíe obreros a su mies. La segunda, para que abra puertas. La tercera, amén, amén. La cuarta, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y la última, amén, para que nos libre de hombres malos y perversos. Y me llama la atención la última frase que dice el apóstol, porque no es de todos la fe. Tenemos un privilegio y es tener en común esta fe gloriosa. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, les invito. Y vamos a rogar al Señor. Si usted tiene un llamado, si usted tiene allí no sé, un pensamiento, un sentimiento, unas ganas, o de pronto ha escuchado, ha sentido el llamado de Dios, créame que el Señor respalda ese llamado. Él no solamente llama y lo deja ahí, Él respalda ese llamado, Él lo llevará, Él lo respaldará y lo bendecirá y lo llevará lejos. Amén. Solamente es creerle a Él, solamente es ponerle en sus manos, ser fiel, creer a su palabra y creer que Él es fuerte y poderoso para sostenernos. Amén. Quiero que traigamos a la memoria esta obra del Señor aquí en Cedritos, este barrio de Cedritos, este lugar donde el Señor nos ha puesto. Y de pronto, si usted tiene en mente alguno de estos misioneros, alguna de estas familias, quizás alguien esté pasando por un momento difícil, por alguna persecución. Amén. Oremos al Señor. Él es el Señor de la mies. Gloria al nombre de Jesús. Cierra tus ojos, te invito en esta noche. Soberano Jesús, Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor.